Pues soy Patricia Orrillo, soy periodista independiente y me dedico pues un poco a saltar de proyecto en proyecto relacionado con comunicación, con participación, con redes, con activismo, y estoy metida en diversos proyectos a ese nivel, con Agora Sol Radio, con Radio Guerrilla, con Wikimujeres, así que bueno, un poco en espacios participativos diversos. Muy bien. Hace 5 años o se va a cumplir el 5º aniversario de las movilizaciones de eso que llamamos el 15M. La primera pregunta es una pregunta que también hicimos en su día y es, ¿el 15M qué es lo que es? Creo que cada vez lo tengo menos claro. Creo que el 15M supuso, para muchas personas, que nos miráramos entre desconocidos de una forma nueva, que nos viéramos en una ciudad en la que no nos vemos habitualmente, aunque nos cruzamos con miles de personas todos los días, y que ese vernos nos ayuda a entender que no estamos solos en una forma distinta de entender el mundo, es decir, que se pueden cambiar las cosas, o que muchas personas queremos cambiar las cosas aunque no sea fácil. Creo que es un movimiento que ha ido sembrando una serie de formas distintas de trabajar y de funcionar, que no quiere decir que sean fáciles o productivas en el ámbito que estamos habituados a funcionar nosotros, es decir, tenemos un esquema de trabajo muy vinculado con lo productivo y no con los cuidados, por ejemplo. Y creo que el 15M empezó a trazar unas líneas para abordar de forma diferente la relación entre las personas y los trabajos, es decir, el entender que no se trata solamente de que exista un trabajo con unos ingresos, sino que también en ese proceso de tener un trabajo es importante el cuidarnos, y el cuidarnos como sociedad, no solamente a nivel particular. Creo que eso es lo que, sin pretenderlo, el 15M empezó a poner encima de la mesa, y abrió debates que no existían, y rompió miedo a debatir o a cuestionar cosas como la transición. Ha abierto muchas puertas, es decir, el propio movimiento ha facilitado que existan, desde otros movimientos que se continuaron a partir de esa primera irrupción en las plazas, pues ha producido también que se generen partidos políticos como puede ser Podemos, aunque desde mi punto de vista no, o sea, es decir, Podemos aparece porque existió un 15M, pero Podemos no es el 15M, ni remotamente. Nosotros en las plazas lo que se hablaba era de horizontalidad, participación y no tener líderes ni personas que representen a nadie, que cada una nos representamos a nosotras mismas, y precisamente Podemos es una estructura de partido convencional y claramente vertical, con lo cual el 15M para mí sigue siendo un punto. O sea, es un punto de partida para un montón de personas, y para mí supuso un antes y un después. Después hablaremos de eso, de la versión más personal, por decirlo así. En los últimos 5 años, ¿qué momento te ha parecido el más importante en el ámbito del 15M? ¿Hubo un momento, un evento, algo que fuera especialmente...? ¿Pero a nivel personal o a nivel del movimiento? No, a nivel... Yo diría eso, más a nivel de un poco general, ¿no? A ver, yo creo que hubo ese octubre, también en el año 2011, que fue aquello del octubre global, aquel que se hizo, el darnos cuenta de que esto era una cosa no solamente particular, ni de lo que venía de las primaveras árabes, de lo que se hablaba de las primaveras árabes, ni de nosotros, de las acampadas que se habían producido en España, sino que en realidad era un movimiento global, es decir, un movimiento de toma de conciencia, que eso no quiere decir que en todos los sitios se hiciera o se pensara de la misma forma, pero sí que es cierto que yo creo que nos hizo tomar una conciencia mucho más clara de no estamos bien, y la sociedad civil lo ve y se está buscando algo que propicie que haya unos cambios y que haya retomar, digamos, la vida desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un punto importante para visibilizar a nivel internacional un malestar colectivo. Y creo que eso es bueno, ¿no? Para no pensar es que, bueno, somos los que estábamos en las plazas que nos volvimos locos, ¿no? O sea, no era algo tan local, sino que realmente es un movimiento, me refiero, que creo que es un malestar que es en todo el mundo, no es algo solo particular nuestro, de nuestra ruptura nos creíamos clase media y nos hemos dado cuenta de que no teníamos nada. O sea, no creo que sea una cosa solo particular del españolito medio, sino que creo que es algo mucho más amplio.
Antes hemos hablado un poco de los cuidados y de la forma donde el 15M ha impregnado otras cosas, que es sin duda una cuestión positiva de este movimiento. Pero ¿qué te parece ahora con los años de perspectiva? ¿Qué es lo que hizo mal el 15M? ¿Qué es lo que hizo mal? No lo sé, yo no me involucré, yo lo conté. Es decir, mi forma de involucrarme en el 15M creo que ha sido asumir una serie de discursos más que participar en estructuras, al menos inicialmente. Yo no creo que se pueda hablar de algo que hizo bien o mal el 15M porque no había una estructura a priori, no había un planteamiento previo de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacer y cómo hay que llegar a este punto. Y creo que eso es bueno en sí, no creo que sea algo criticable. A mí me parece que un movimiento tan orgánico, la parte positiva que tiene es que no es controlable. Y de hecho, muchos colectivos, sí estructurados, o partidos políticos, sí que han intentado, digamos, hacerse el 15, o sea, como apropiarse el 15M. Y me parece que es interesante que eso no se pueda y que en realidad sea más algo difuso que no algo específico con una agenda. Porque al final las agendas son las que crean las estructuras y está bien que existan, pero creo que son niveles de movilización distintas. Es decir, creo que la toma de conciencia es algo que no tiene que ver con... No sé si tiene que ver... Ahora digo, no tiene que ver con ideología política, puede que sí que tenga que ver con ideología política, pero la toma de conciencia no es un objetivo en una agenda de una estructura, no es interesante. La toma de conciencia tiene que ver más con una cuestión existencial y filosófica. Al menos desde mi punto de vista, creo que eso es lo que a mí me ayudó digamos, se introdujo en mí a partir de aquel encuentro en las plazas. Pero es que sigo sin ver sentido a la pregunta qué hizo bien o qué hizo mal. Creo que no hay un sujeto, con lo cual no hay un objeto que analizar a ese nivel, ¿no? 5 años después, ¿a ti te parece que el 15M ha cambiado algo en nuestra sociedad? ¿Lo ves hoy presente en la sociedad? Ahora, en estos días estamos viendo, por ejemplo, estas reuniones en Francia, la Nuit debout, este tipo de cosas, que quizás es obvio, la reminiscencia, no sé, trae un poco el ambiente pero ¿ha calado algo? ¿Ha cambiado algo? Yo creo que hay algo en el terreno discursivo que sí que se ha adoptado por parte de los partidos políticos, por parte de instituciones, por parte de estructuras. Han calado mensajes, no por deseo, sino por... no podemos no decir ahora que hablemos de participación, transparencia, es decir, hay conceptos que han calado porque no queda más remedio. Me parece que eso es un triunfo, porque es un triunfo en el medio y en el largo recorrido, no en el corto, porque en el corto queda meramente como en los programas electorales de los partidos políticos, por ejemplo, pues van a aparecer estos conceptos y lo van a adoptar todos, da igual la ideología que tengan. ¿Por qué? Porque interesa venderse como que esto ya está incluido. Pero yo creo que es una forma de penetrar en el sistema, es decir, el sistema ni es transparente ni es participativo. Si por una cuestión marketingiana, al final los propios partidos tienen que adoptar ciertas estructuras participativas y transparentes, porque no les queda más remedio, es haber avanzado, sí, de una forma mucho más lenta, pero al final obligando a adoptar a las propias estructuras cosas que facilitan que la democracia sea más participativa. Entonces, es una forma, eso es en lo que creo que ha calado. Ha calado en, yo por ejemplo, creo que ha sido importante visibilizar cómo el sistema no está dispuesto a que manifestaciones pacíficas en las que las personas están en una plaza hablando sobre política se demonicen, se criminalicen, y creo que eso antes estaba más invisibilizado, es decir, a la gente a la que la policía tenía fichada, todos los que no estábamos a lo mejor involucrados en movimientos sociales teníamos como claro un perfil y pensábamos, es que son los radicales, o teníamos una idea de que eso ocurre en el País Vasco, es decir, esa demonización de colectivos existía en una especie de imaginario colectivo nuestro, del resto de España, digamos, determinado, y solamente un tipo de personas son los malos, ¿no? Cuando de repente hay una persecución y una criminalización clara del 15M en montones de reuniones y manifestaciones y concentraciones que eran claramente pacíficas, yo creo que eso ha facilitado que mucha gente se diera cuenta de la mentira de la democracia en la que estamos, es decir, de que esa aparente democracia que permite la manifestación pacífica no es cierta y que hay una represión clara que ha obligado, además, toda esta iniciativa social ha obligado a la institución, al gobierno,
a tomar medidas represivas, y la ley Mordaza es una muestra de ello. Es decir, la consecuencia en un sentido positivo ha sido que la sociedad es más consciente de las limitaciones de la propia democracia, que es una democracia muy fallida, y por parte del gobierno le ha obligado a posicionarse de una forma clara de hay que conseguir que la gente no se sienta tan libre de expresarse y que al menos tenga miedo a que eso tenga consecuencias. Y eso ha producido un efecto muy negativo, que es la propia autocensura. Yo me doy cuenta que en redes soy mucho más precavida diciendo determinadas cosas, sabiendo que me pueden llegar a multar o a encarcelar por expresar libremente una crítica o hacer un comentario, ¿no? Eso es peligroso, porque en el fondo nosotros creo que arrastramos un miedo histórico que proviene obviamente de una guerra, una dictadura, y algo que ni se ha sanado ni se ha abordado como se tendría que hacer. Esa parte hace que la generación de nuestros padres nos hayan inculcado ese miedo a no te signifiques, no hagas que, digamos, que los demás sepan qué es lo que opinas de ciertas cosas, porque eso es peligroso. Y hay gente que todo este discurso del miedo le sigue calando porque evidentemente no nos hemos librado de él. Entonces es importante ser conscientes de ello, aunque no es fácil romper el miedo. Esa frase que también se repetía mucho, ¿no?, en las manifestaciones de el miedo está cambiando de bando. Yo no estoy de acuerdo, ojalá en algún momento cambie, pero de momento creo que ellos tienen, al tener la fortaleza, o sea, el elemento represor, que es la violencia, es muy difícil decir no tengo miedo. Claro que tengo miedo, yo no me puedo defender ante ciertas cosas, ¿no? Vamos ahora un momento a un terreno más personal. En tu vida actual, ¿el 15M sigue presente de alguna forma? E incluso, ¿tú crees que a ti personalmente el 15M te ha cambiado? A mí me ha cambiado, por supuesto, y en mi caso sigue muy presente. Yo he adoptado muchas cosas desde aquel momento, es decir, yo ahora formo parte de Agora Sol Radio, y a partir de ahí surgió el grupo de trabajo de Radio Guerrilla que hacemos en talleres de empoderamiento de herramientas. En mi propio trabajo de, por ejemplo, todo el tema de desarrollo colaborativo en torno, por ejemplo, en Wikipedia, en el caso de la 15Mpedia también, el trabajo en todas estas estructuras, yo me lo creo. Es decir, yo me creo que hacer las cosas de una manera distinta es una forma distinta de vivir. ¿No cambia esencialmente la sociedad? No, claro, evidentemente una aportación individual no cambia esencialmente la sociedad, pero sí que creo que es en el hacer y no tanto en lo discursivo en lo que hay que ir modificando las formas de hacer. En el caso además del periodismo, en el que los egos son tan claros, romper con eso y decir no, yo quiero que los textos me gustaría que los escribiéramos desde la asamblea, por ejemplo, de Agora Sol, de una forma colaborativa, que seamos todas las que aportemos un punto de vista, que a la hora de trazar, por ejemplo, artículos en 15Mpedia o en Wikipedia, hagamos de forma colectiva este trabajo de documentación, de narración. Creo que eso es importante, es decir, al final, cuando se hablaba de no tener líderes, yo fui una de las personas que criticó esa decisión. Yo decía, no hombre, pero es importante que haya gente que se identifique, que sean los que den voz, porque hay gente que sabe expresarse mucho mejor, con lo cual es mejor que esas personas. Y yo tuve que modificar mi discurso. Y esa modificación del discurso es porque realmente me he dado cuenta de que es cierto que si rompemos con ciertas inercias que tienen más que ver con un individualismo acérrimo en el que estamos metidos en este sistema capitalista, es cuando se rompen las dinámicas capitalistas, no en el discurso. Otra cosa que me ha cambiado mucho es que yo no era feminista. De hecho, cuando en el 15M ocurrió esta situación de que unas chicas pusieron una pancarta en la Puerta del Sol de el 15M será feminista o no será, y recuerdo que se quitó y que alguien dijo algo como bueno, esto ahora no es importante. Yo misma tenía ese discurso de bueno, ya hay cosas que como que ya están superadas, y me he dado cuenta en estos 5 años de que no solo no están superadas, sino que están muy presentes, y he tenido que asumir mi propio machismo para poder distanciarme de él y hacerme más consciente, y posiblemente entre otros 5 años me dará cuenta de cosas que ahora sigo haciendo y que siguen siendo machistas. Muy bien, para hablar un momento de medios e información, nosotros en los años 2011 y 2012 quizás vimos como la agenda de la prensa se veía un poco alterada por el 15M y sus derivaciones, ¿no?
tanto pues porque quizá había mucha actualidad, muchas cosas, pero también se podía de cierta forma como influenciar a la prensa, no sé, mediante las redes, este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que de alguna forma el 15M ha modelado o influenciado lo que sería el periodismo actual, quizá más el periodismo digital? Hay cosas que han cambiado, nuevas prácticas, no sé. Ha cambiado mucho. Yo me he dado cuenta también digamos, en estos años, ¿no?, que en este último tiempo, de hecho, todos los procesos que, digamos, se utilizaban durante la acampada, por ejemplo, de movilización y se han hecho, digamos, tanto extensivos a la PA o a otro tipo de organizaciones de movimientos sociales diversos, ¿no?, en los que se utilizan campañas para movilizar, para afectar a las agendas de los medios de comunicación, eso ya no funciona. Es decir, ahora ya hay que reinventarse. Son 5 años y es verdad que cuanto más vamos pasando el tiempo, más rápido se van modificando las cosas, ¿no? Twitter, cuando estábamos en las plazas, era un elemento nuevo, novedoso. Los propios medios de comunicación no entendían. Había periodistas, sí, pero los propios medios no entendían. No es que crea que lo entiendan ahora, creo que ahora lo usan de una forma mucho más potente porque se han dado cuenta de la cantidad de gente que hay, no tanto de la cantidad de gente, sino de las personas que son influencers, ¿no? Ahora no me sale la palabra, ¿no? Las personas que marcan tendencia en la opinión pública, porque en realidad en Twitter hay muy poca gente, pero están todos los medios de comunicación ahora, están las empresas, se han dado cuenta de que si hay una queja, automáticamente, si no se atiende, se viraliza. Es decir, hay un miedo a lo que ocurra en unos entornos no controlados. En ese sentido, creo que está bien que existan, pero creo que se ha perdido ya una parte interesante de lo que producía Twitter, por ejemplo, a nivel de debates, a nivel de campañas, a nivel de movilización, que en los últimos tiempos, también por la desactivación, al existir partidos políticos, se ha desactivado también parte de la movilización ciudadana. Pues las redes también han perdido parte del encanto que para mí tenían en esos primeros años, ¿no?, en 2011-2012. Y creo que toca reinventarse y repensar. Y ahora, por ejemplo, pues esto va a ser así siempre, es decir, va a haber inercias, va a haber, ahora pues Periscope tiene no sé qué, pues ahora sale Periscope y hay que buscar la forma de utilizar eso como herramienta. ¿Por qué? Porque al final el saltar a los medios, que era el objetivo, se consiguió puntualmente. Una vez que pasa ese momento, los medios vuelven a retomar el poder y dicen qué es lo que es la realidad y qué es lo que no. Entonces creo que también es importante no dejarse eclipsar por toda la influencia que tienen los medios, que es muy grande, y ser capaces también de seguir trabajando en el discurso de los medios libres, de los medios comunitarios, que creo que son importantes. El periódico en Madrid 15M sigue saliendo mensualmente, es decir, hay una necesidad de información que no están cubriendo los medios tradicionales, ni siquiera los nuevos medios digitales. ¿Por qué? Pues porque tienen objetivos distintos. Entonces, yo creo que no hay que olvidar esos dos ámbitos de funcionamiento informativo. Muy bien. Y para ir acabando, ¿dónde piensas tú que estará el 15M dentro de otros 5 años? Buena pregunta. No lo sé. Yo creo que las mutaciones... Yo creo que va a seguir habiendo cosas. Es decir, creo que los colectivos que siguen funcionando son potentes. Ahora Sol Radio tiene 20 y tantos programas de emisión y generando contenidos que son críticos, que son de análisis. Madrid 15M, el periódico de papel, lo mismo. Es decir, hay estructuras. La PA obviamente está haciendo una labor. La PA no es del 15M, pero es verdad que se contagió mucho de la inercia que se produjo en el 15M. Yo pienso que va a haber y tiene que seguir habiendo esa movilización social, llamémosla 15M o llamémosla sociedad civil. A veces la etiqueta parece como que, vale, para mí esa etiqueta tiene una serie de contenidos interesantes y en los que estoy a gusto y los que, digamos, que yo asumo como propios. Pero no es tan importante. Creo que lo que sí que es importante es que la sociedad civil no deje de estar activa, que no tenga que existir una estructura o una etiqueta para que la ciudadanía se mueva y sea, digamos, sea un agente que participe de la democracia y no esa actitud de ya vendrán ahora las siglas que sean, X, Y o Z, que ellos van a ser los que solucionen el problema. Yo pienso que ese sí que es un problema, que eso es lo que se tiene que intentar evitar, que no se vuelva, digamos, a desactivar por completo, como ocurrió en los años 80 con los movimientos vecinales, que no se desactive la sociedad civil. Es decir, que la sociedad civil siga siendo un agente
independientemente de quién gobierne, sea quien sea. Muy bien. Por último, ¿tienes algo que agregar? ¿Algo que quieras contarnos? Que tengo 5 años más canas y el pelo más corto, pero que hay que seguir luchando. Muy bien. Pues de aquí te emplazo para que volvamos a hablar, si te parece, en 2021 y evaluamos los 10 años del 15M. Muy bien.